palabra nos hable a tiempo y fuera de tiempo, que nos redarguya, que nos exhorte con toda paciencia y doctrina. Que tu palabra, Señor, en este día pueda hablarnos a cada uno de nosotros y alejarnos del pecado y de la maldad que tanto, Señor, nos cuesta. Por amor de tu santo nombre, Señor, háblanos por medio de las Escrituras. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando las bienaventuranzas. Amén. ¿Cierto? Estamos estudiándolas por la misericordia del Señor una a una. Entendiendo que la bienaventuranza, la primera, ¿cuál es? Bienaventurados. ¿Cierto? Sin mirar la Biblia estamos aprendiéndonos esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra por heredad. La cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Debemos ir aprendiéndonos esto, hermano, y si usted las puede ir repasando en su casa, y las podemos, ¿cierto?, ir aprendiéndonos, porque este es el escalafón, si lo podemos decir, es el avance que cada cristiano debe tener. Parte como un pobre en espíritu, llora por su pecado, se transforma en un manso para vivir, ¿cierto?, para la gloria del Señor. En tercer lugar, ¿cierto?, tiene hambre y esa sed de justicia, tiene esa hambre y esa sed de poner por obra la palabra del Señor. Aunque le cueste, pero desea ser como su Señor. Y en la quinta parte, y se va poniendo más difícil, entre más vamos avanzando, más se va poniendo difícil. Y la quinta es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordiosa. Pensemos por un momento, hagámonos esta pregunta: ¿somos misericordiosos? ¿Es usted? ¿Soy acaso yo un misericordioso? La palabra misericordia en el griego también se traduce como compasión. Amén. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de compasión. Amén. Tanto la misericordia como la compasión son sinónimos. Y esto nos quiere dar a entender, en primer lugar, que cuando entendemos la misericordia a alguien o le prestamos misericordia a una persona, no estamos hablando de que esa persona se lo merezca en primer lugar. Cuando damos misericordia, no necesariamente se la damos a quien se lo merezca. Como seres humanos estamos acostumbrados a dar misericordia solamente a aquellas personas que, entre comillas, se lo merecen. Personas que procuran nuestro bien, personas que en algún momento nos han ayudado, nosotros mostramos nuestra compasión. Pero este texto abre la misericordia en un abanico tan grande que, si queremos ser verdaderamente seguidores de Cristo, vamos a tener que tener misericordia, no solamente de aquellos que nos aman. Entendamos esto por un momento. El Señor, y lo vamos a ver por medio de los textos, dijo algo muy claro. ¿Qué mérito tenemos si tenemos misericordia solamente de aquellos que nos aman? Si mostramos compasión solamente de aquellas personas que nos han hecho bien. ¿No hacen acaso eso los gentiles? O sea, la gente del mundo, ¿acaso no hace eso también? ¿Ayuda a los que le ayudan? ¿Pero extenderá usted su ayuda a aquellos que le han hecho daño? ¿Extenderá su compasión a aquellas personas que le han hecho mal? Eso es ser un cristiano. Porque una persona cualquiera puede ayudar a las personas que hacen el bien. Pero ¿quién ayudará a aquellas personas que nos han hecho mal? Solamente un verdadero cristiano. Solamente una verdadera cristiana se atreverá a traspasar ese límite y ayudar a aquellas personas que nos han hecho daño, aquellas personas que han procurado nuestro mal, personas, cierto, que en algún momento nos han hecho daño, pero el Señor quiere que usted y yo seamos misericordiosos,
para alcanzar misericordia. ¿A alguno de nosotros le han hecho daño alguna vez? ¿Alguna vez uno se ha sentido mal cuando una persona nos ha hecho algo en nuestra vida? Yo creo que cada uno de nosotros en alguna situación, alguien nos ha hecho daño, ¿cierto? Pero el Señor quiere que usted piense esto por un momento. Usted y yo le hemos estado haciendo daño al Señor toda nuestra vida. Y usted puede decir, ¿por qué? Hemos ofendido los mandamientos del Señor a cada momento. Desde nuestro nacimiento hasta este preciso momento, hemos ofendido en alguno de los 10 mandamientos. Y eso, que para nosotros y para el mundo en algún momento parece ser tan inofensivo, para el Señor es algo que Él no lo puede soportar. Recuerde cuando el libro de Génesis capítulo 6, el Señor mira lo que los hombres hacen sobre la tierra y dice que le dolió en su corazón. El Señor no mira el pecado como cualquier cosa. Cuando alguien peca y transgrede su mandamiento, es algo que a Él le duele. Lo mismo cuando alguien nos hace daño a nosotros. ¿Qué pasa? Nos duele. Crea un dolor, crea una frustración dentro de nosotros. Entonces debemos, entienda una cosa, si no aprendemos este punto, ¿alcanzaremos acaso la misericordia? Si hay algo que nos quiere, y como introducción, dar a entender este texto, tal como tengamos nosotros misericordia, es la misericordia que el Señor nos va a extender a nosotros. ¿Queremos que el Señor nos perdone? Aprendamos a perdonar. ¿Queremos recibir la misericordia del Señor? También mostrémonos misericordiosos a los demás. Es lo que Cristo quiere que usted y yo entendamos. Ser misericordioso no es algo opcional. Si usted ha entendido la ley de Dios, comprenderá que es imposible cumplirla. Y al ser imposible cumplirla, la única manera en que usted y yo seamos salvados es por la misericordia de Cristo. Por lo cual, si dice la Escritura, felices son los misericordiosos o bienaventurados son los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, la única manera en que usted y yo seamos salvados es que mostremos misericordia a las demás personas. En primer lugar, debemos entender que no cualquiera puede ser misericordioso con aquellas personas que le ofenden. No cualquiera puede ser misericordioso con aquellas personas que le han hecho daño. En primer lugar, esa es una capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5 para entender que esta no es una capacidad humana, sino una capacidad divina dada por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Se fija? Que la benignidad. Usted puede decir, ¿qué unión hay entre la benignidad, la misericordia, la gracia, el favor? ¿Qué unión y unidad hay entre esas cosas? Las cualidades son sinónimos. Veamos una vez más. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu. ¿Se fija? Está con E mayúscula, lo que quiere decir que es el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor. Una persona nunca podrá tener un verdaderamente amor si no tiene el Espíritu de Dios. Una persona nunca podrá tener un verdadero gozo si no tiene el Espíritu Santo. Una persona nunca podrá llegar a tener paz si no tiene el Espíritu Santo. Una persona nunca va a tener paciencia si no tiene el Espíritu Santo. Una persona no va a sentir la benignidad, no va a experimentar la benignidad si no tiene el Espíritu Santo. Recuerden, benignidad significa mostrar compasión hacia otra persona. Es la cualidad de mostrar compasión a la otra persona. Entonces, como le dije, cuando la palabra habla de benignidad, cuando habla de misericordia, cuando habla de favor, cuando habla de gracia, son sinónimos. Son palabras que nos quieren decir las mismas. Entonces entendimos, en primer lugar, el Espíritu Santo, si está en mi vida, yo tengo la capacidad de ayudar y mostrar favor a aquellas personas que me han hecho daño. Si usted es cristiano y dice, no, pero es que yo no voy a ayudar a esa persona,
porque me hizo esto, yo no lo voy a ayudar. Entonces debe dudar si es cristiano. ¿Se fija? Debemos dudar si verdaderamente somos cristianos, porque el Señor sí nos ha dado la capacidad de poder en alguna manera tener esa compasión hacia aquellas personas que nos hacen daño. Piense esto por un momento. Pongámonos desde la perspectiva del Señor. Hemos estado ofendiendo en nuestra vida al Señor. Y el Señor nos ha dado de su misericordia. Si usted pudiera calcular cuántos pecados el Señor le ha perdonado, si usted pudiera sacar la cuenta, ¿puede sacar la cuenta? ¿Cuántos pecados el Señor le ha perdonado este día? ¿Cuántos pecados el Señor le ha perdonado en esta semana? ¿Cuántos pecados el Señor le ha perdonado en el mes? ¿Cuántos pecados el Señor le ha perdonado a través de los años? Creo que ninguno de nosotros a ciencia cierta tiene la capacidad de decir son 100, son 1000, son 10.000, porque no. Son tantos que ni siquiera podemos contabilizarlo. Amén. Y piense esto, mire. Y una persona nos ofende 2 veces y ya no queremos ya perdonarla, ¿se fija? Y el Señor, que nosotros le ofendemos millones de veces a lo largo de toda nuestra vida, Él nos perdona. Y nosotros nos ofenden 2 o 3 veces, o 10, póngale 10 veces, y nosotros ya no sé, no, porque esa persona ya no merece mi perdón. Nosotros, nadie merece el perdón. Todos merecemos la condenación y el juicio. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, eso significa que tienes la capacidad de ser misericordioso, porque Dios te ha dado esa capacidad. Porque el Señor nos pide ser como Él. Veamos lo que el libro de Lucas capítulo 6 nos dice. Lucas capítulo 6, con respecto a esto, de ser misericordioso. Se fija que las cosas del Señor se deben ir entendiendo como aplicación, no solamente como conocimiento. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Verso 36 dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, verso 36. Dice así la Escritura. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí esta palabra sed es una palabra imperativa. Es decir, no es algo opcional. El Señor le está diciendo, si ustedes quieren, sean misericordiosos. El Señor nos está dando una orden. Sean misericordiosos. Es que esta persona no me cae bien. Sean misericordiosos. Es que esta persona me ha hecho daño. Sean misericordiosos. Es que esta persona es así, así. Sean misericordiosos. Eso es, no es, le digo, no es algo opcional. Es algo que el Señor demanda. Si usted quiere ser perdonado por Cristo, debe aprender en primer lugar a perdonar. Anteriormente el Señor en este mismo capítulo, pero en el verso 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. ¿Se fija? ¿Cómo utiliza nuevamente un sinónimo de misericordioso, de gracia, de favor? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mucha gente le pregunta a usted, ¿usted es un hijo de Dios? Sí, yo soy un hijo de Dios. ¿Pero perdona? ¿Pero se muestra misericordioso ante aquellas personas que le han ofendido? Y si usted quiere ser un hijo de Dios, debe ser misericordioso como Dios lo es. ¿Y cómo muestra el Señor su misericordia? Su misericordia con los ingratos y con los malos. Cuando hablamos de una persona ingrata, estamos hablando de alguien desagradable y alguien desagradecido. El Señor es tan misericordioso que muestra su misericordia común contra aquellas personas que son desagradables. ¿Se ha topado en algún momento usted a lo largo de su vida con una persona desagradable? Una persona que no la puede soportar. Pero el Señor muestra su misericordia aún con esas personas.
Muchos, queriendo tomar los versos de David, dicen, voy a utilizar este texto para pedir al Señor que destruya a mi enemigo. Muchos tomando los textos de David dicen, Señor, yo voy a orar esto porque quiero que mi enemigo sea destruido. Pero uno no entiende, eso se ve desde la perspectiva de Dios. Es Dios ejecutando la justicia. No olvidemos lo que el Señor dice en el libro de Romanos, que ¿de quién es la venganza? Del Señor. Entonces cuando usted lea a David y la venganza contra los enemigos, son los enemigos de Dios. Y es Dios quien va a ejecutar ese juicio en contra de sus enemigos. Por lo cual, si bíblicamente nos preguntaran, ¿es bueno pedir en contra de aquellas personas que nos han hecho daño? No. Nosotros debiéramos mostrarnos misericordiosos, aún con las personas desagradables, aún con las personas desagradecidas. El Señor es tan misericordioso que le da el pan y le da trabajo a aquellas personas que ni siquiera se acuerdan de Él para darle gracias por los alimentos. El Señor es tan misericordioso que ayuda a esas personas que aún se hacen llamar ateas. El Señor es tan misericordioso que mantiene vivos a esos pequeños hijos de esas personas que son tan desagradecidas con el Señor. Y piense que el Señor no es como nosotros. Nosotros no podemos decir, yo nunca he ofendido a nadie. Nosotros hemos ofendido a muchas personas. Pero el Señor no ha ofendido a nadie y Él sigue perdonando. El Señor no ha ofendido a nadie y Él sigue teniendo misericordia. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, personas inmerecedoras de su misericordia? Esta es la naturaleza de la misericordia, pues ella no es selectiva en el sentido de merecimiento. La misericordia es un favor, no es algo que se gana. No es decir, esta persona tiene que ganarse el que yo le tenga misericordia. No. Basta con tan solamente tener la oportunidad de hacerlo y usted lo tiene que hacer. Independiente cómo sea la persona. Independiente cómo esta persona se comporte. Independiente de cómo esta persona sea, usted tiene que mostrarle misericordia. ¿Se fija cómo el cristianismo al llevar la vida va colocándose un poco más compleja la cosa? Por eso es importante ir entendiendo esto. Creo que muchas personas yendo a iglesias que aún no han sido perdonadas por Cristo. Y no han sido perdonadas por Cristo porque no son capaces de perdonar a otros. No han alcanzado la misericordia del Señor porque no han mostrado la misericordia a otros. Piense que cuántas personas se han ido al infierno. Y el Señor, teniendo toda la facultad para destruirlo, el Señor le perseveró su vida solamente por su misericordia. ¿Cuánto más nosotros no debiéramos tener misericordia de aquellas personas que quizás nos están haciendo daño, pero el Señor más adelante puede tocar su corazón y los perdona todo? Entender eso, hermano, algo tan hermoso en el Señor. Pues, ¿qué mérito tiene si la compasión solo se muestra al que se lo merece? En este mismo Lucas capítulo 6, versículo 33, el Señor les dice de esta manera. Lucas capítulo 6, verso 33. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Pero eso no es mostrar misericordia, eso lo hace usted, un mundano lo puede hacer. Pero un mundano, ¿sabe lo que no hará? Mostrarse compasivo con una persona que le ha hecho mal. ¿Qué es lo que dice el mundo? Si esta persona me la hizo, me la paga, dicen ellos. Pero un cristiano debe decir, si esta persona me hizo daño, voy a mostrar mi compasión. Luego, ¿cierto? Este texto coloca aún más profunda la cosa y dice el verso 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir. Pero un cristiano no debe ser así. Si usted como cristiano se muestra compasivo ante el desagradecido o ante el desagradable, usted no esperará nada a cambio. No esperará que la persona le reconozca algo, no esperará que la persona le aplauda, no esperará que la persona en algún momento, ¿cierto?, le reconozca lo que usted ha hecho, no. Dios es misericordioso. Por tanto, a sus hijos le ordena que sean compasivos. Mateo capítulo 5, verso 45.
Mateo capítulo 5, versículo 45, dice así la palabra del Señor. Y vamos a leer desde el verso 43. Mateo capítulo 5, verso 43. Oísteis que fue dicho, Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quieres ser hijo de su Padre Celestial? ¿Quieres ser hijo de su Padre Celestial? Si quieres serlo, ore por aquellas personas que le hacen daño. Pero no ore para que les vaya mal a esas personas. Ore para que el Señor tenga compasión de ellos. Ore para que el Señor tenga compasión de ellos. Y en alguna manera ellos puedan alcanzar salvación. Debe aprender este carácter de Cristo, porque es algo que habita en el cristiano. Es algo que verdaderamente está dentro del verdadero Hijo de Dios. Eres compasivo con aquellos que te hacen mal. Eres compasivo con aquellos que te hacen daño. Eres compasivo con aquellas personas que de alguna u otra manera te han hecho daño en tu vida. Si verdaderamente eres compasivo, estás mostrando que eres un verdadero cristiano. Ejemplo de esto nos dio el Señor en Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas capítulo 23, verso 34. El Señor nos dejó un gran ejemplo con respecto a la compasión. ¿Hasta dónde está nuestro nivel de compasión? ¿Hasta dónde estamos trabajando este nivel de compasión? Lucas capítulo 23, verso 34, dice la palabra del Señor así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando estaba en la cruz? ¿Qué es lo que dijo el Señor después que lo habían golpeado? Después que le habían hecho un gran daño. Después que la gente se reía de él. Después que la gente le escupía en su cara. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que dijo? Padre, mátalo ahora mismo. No. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien del mundo nos quiere hacer daño, ellos no saben lo que están haciendo, hermano. Por eso usted tiene que tener compasión de ellos. ¿Por qué debemos tener compasión de los que están afuera? Porque ellos no saben con quién se están metiendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Porque le están haciendo daño a un hijo de Dios. Y si nuestro Señor Jesucristo, sabiendo las cosas, tuvo misericordia de los que no tienen ese conocimiento, cuanto más nosotros, que el Señor en su misericordia nos está mostrando esto. Mostrémonos compasivos, así como Cristo fue compasivo. Y usted puede decir, pero es que ese es un nivel inalcanzable. Usted puede decir, pero es que ese es un nivel tan grande, imposible de llegar. Pero déjeme decirle que no solo Cristo hizo eso. Si usted va al libro de Hechos capítulo 7, verso 60, también un hombre. No solo Cristo, sino un hombre lleno del Espíritu Santo como Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 60. Después de haber predicado la palabra, después de haber dicho las verdades de las Escrituras, los hombres querían y mataron a este siervo del Señor. Y mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Cuando estaban, y veamos desde el verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apiedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió.
o durmió, como dice aquí. Pero miren la misericordia que muestra este hombre. Ya no es el Señor Jesús, ahora un hijo de Dios como Esteban. ¿Sabe lo que dice? Y clama al Señor y le dice: Señor, no le tome en cuenta este pecado. No le sume este pecado a su cuenta, Señor. No le sume este pecado a su cuenta, Señor. Perdónale, Señor. Pero nosotros, cuando alguien nos hace daño, queremos puro rogarle al Señor que lo destruya. Pero no debe ser así, hermano. Pidámosle al Señor misericordia. Señor, no les tome en cuenta lo que están haciendo conmigo. Señor, te lo suplico, no les tome en cuenta lo que estas personas quieren hacer en contra de mí. Señor, no les tome en cuenta este pecado. Perdónale, Señor. No saben lo que están haciendo. Señor, perdónale. No le sume este pecado a su cuenta. Por favor, Señor. Debiera ser la oración de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice el apóstol Pablo también, mostrando esta misericordia. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Cuando el apóstol Pablo fue arrestado, todos lo dejaron botado, todos los dejaron solos. ¿Y qué oró él? Señor, no le tomes en cuenta esto. Señor, no le tome en cuenta eso. No le tome en cuenta eso, Señor. Pero a veces nos vemos tan lejos de eso. Nos imaginamos el Evangelio como ira, ira, ira. Pero nos olvidamos de que cuando pedimos justicia, la justicia es algo que también viene para mí. En cambio, si pedimos misericordia, lo recíproco es la misericordia. Cuando pedimos justicia, esa justicia puede tocarme a mí también. Y de hecho nos va a tocar porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros nos va a decir: es que yo nunca he ofendido a nadie. Por eso debemos aprender a ser misericordiosos, así como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Los religiosos, y siempre hacemos esta distinción entre un hijo de Dios y un religioso, porque esto también es importante entenderlo. Los religiosos fariseos fueron reprendidos por Jesús por su falta de misericordia. Un religioso se muestra también como una persona falta de misericordia. Cae un hermano a veces en pecado, pero debemos mostrar misericordiosa. ¿Qué dice el Señor por boca del apóstol Pablo? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurelo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en lo mismo. ¿Se fija? Porque hay algunos también que dicen: yo voy a ir a reprender a tal persona, y van con choreza a reprender a la persona, y en vez de restaurarla, ¿sabe lo que le hacen? La golpean más. También debemos entender que si bien la palabra del Señor va a causar algún dolor, debe ser dicha con misericordia. Como dice el apóstol Pablo, por si el Señor le concede. Eso es lo que usted y yo debemos ir aprendiendo, pero muchas veces nos creemos tan justos como fueron aquellos fariseos. Nos creíamos tan grandes, pero me gusta mucho cuando, y voy a hacer mención de esta parábola, sé que usted la conoce como la parábola del buen samaritano. El Señor le muestra a los fariseos por medio de aquella parábola que un levita son los que muestran la evidencia de una verdadera y genuina conversión a Cristo. Muchas personas pueden decir que son cristianos, pero ¿sabe lo que va a mostrar su cristianismo y cuál es su evidencia? ¿Cuánta palabra vive? ¿Cuánta palabra vive? ¿Cuánta palabra vive en la evidencia de un verdadero cristiano? No es lo que diga, es lo que vive. Es su comportamiento, es cómo se muestra ante estas diferentes cosas que se le muestran en su vida. No es lo que yo diga de mí, es lo que las Escrituras digan de mí.
Eso es lo que cada uno contempla a Cristo. Pero los fariseos eran buenos para ser religiosos, pero no miraban su propio pecado. Si hay algo, hermano, que, haciendo un paréntesis, que nos limita al arrepentimiento, hay algo que muchas veces nos limita a entender nuestro pecado, ¿sabe lo que es? Es siempre estar mirando a los de al lado y no mirarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor no está en contra. Capítulo 9, versículo 10, nos muestra la palabra del Señor así. Mateo capítulo 9, versículo 10. Así se muestra la religiosidad. Mateo capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él, es decir, Jesús, sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores han venido, se sentaron juntamente a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro con los publicanos y pecadores come? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Ellos vienen para aprender del Maestro, porque el enfermo tiene necesidad de Cristo. Ellos no vinieron, ¿cierto?, a hacer las mismas cosas. Ellos vinieron por necesidad de Jesús. Pero los fariseos, mirando las cosas de una manera externa, mira cómo el Señor está comiendo con esta gente. Cómo el Señor está comiendo con esta gente, le está explicando la palabra a esta gente que no se merece nada. Y el Señor les dijo: vayan y aprendan lo que significa tener misericordia. Porque yo quiero misericordia, no sacrificio. Pero ellos se sacrificaban, hacían grandes ayunos, hacían grandes cosas y pensaban que eso lo hacía más acepto a Dios. Pero aprendan primero, antes de hacer eso, aprendan primero lo que significa tener misericordia de las demás personas. Porque yo eso es lo que quiero que ustedes aprendan. A tener misericordia primero. Y no creer que por sus sacrificios van a ser más aceptos delante de los ojos de Dios. Entendamos que solamente los misericordiosos alcanzarán misericordia. Luego dice la segunda parte de esta quinta bienaventuranza. ¿Cómo dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres que Dios te perdone? Aprendamos a perdonar primero. ¿Queremos el favor de Dios? Tengamos compasión contra aquellas personas que nos ofenden y nos hacen daño. Pues así como tú te muestras de compasivo hacia los que te hacen mal, así será hecho contigo. ¿Se fija, hermano? Va a ser recíproco esto. Así como nosotros perdonemos a los demás, así el Señor nos va a perdonar. Así como nosotros nos mostremos, queremos que el Señor nos ayude en nuestra vida, si nosotros no somos capaces de ayudar a los que nos hacen daño, el Señor tampoco nos va a ayudar a nosotros. Si no es solo pedir, pedir. A veces uno dice, ¿por qué le pido tanto al Señor y esto no pasa? Y el libro de Santiago dice, porque ustedes piden mal. Porque están pidiendo para gastar en vuestros deleites, están pidiendo de una manera carnal. Pero ustedes verdaderamente pidan bajo la voluntad de Dios. Pidan la voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor. No seamos religiosos, hermanos. Seamos cristianos verdaderos. ¿Cómo debemos mostrar esta misericordia? Para que usted pueda lograr esto es igual que el ejercicio. Una persona, cierto, normal y común, tiene la capacidad de pararse sobre sus piernas, tiene la capacidad de levantar un determinado peso, pero para que pueda ir incrementando esa capacidad de levantar peso, debe ¿qué hacer? Ejercitarse. Así un cristiano que dice, no, es que a mí me cuesta perdonar a las personas. Pero si, ¿sabe por qué le cuesta? Porque no lo intenta. ¿Sabe por qué le cuesta? Porque no se ejercita en hacer eso. Cuando alguien le haga daño, perdónelo. Cuando alguien le haga daño y necesita algo de usted, ayúdelo. Cuando alguien le haga daño, ore por esa persona y va a ver cómo se va a ir ejercitando. Y después le va a ir pasando y después alguien le va a hacer daño, no importa, el Señor sabe.
No importa, Señor, bendícelos de igual manera. No importa, Señor, toca sus corazones, Señor, para que corran a ti. Me han ofendido a mí, Señor, pero ¿cuántas veces yo te he ofendido a ti? ¿Cómo no he de perdonar esto a los hombres si yo te he fallado tanto, Señor? Eso debiera ser nuestro verdadero pensamiento. Pero una de las cosas que nos ayudará a tener misericordia de los demás es orar. La oración es muy importante. Por eso cuando estudiamos el Padre Nuestro comprendimos esto, lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Mateo, capítulo 6, versículo 12, dice el Señor así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros oramos todos los días, Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros oráramos todos los días eso, hermano, con fe, creyendo que el Señor puede hacer esto en nosotros, nosotros vamos a aprender a hacer esto. ¿Cuánto le debe usted al Señor? ¿Cuánto le debe usted al Señor? ¿Harto o poco? Muchísimo. Incalculable. Imposible de pagar. Entonces, si alguien le debe algo a usted, no importa. Si alguien le hace daño a usted, no importa. Ore por esa persona y ayude a esa persona. ¿Cómo hemos de ignorar la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros? Hemos ofendido a Dios toda una vida y Él nos ha mostrado su compasión cuando merecíamos la ira y el castigo. ¿Acaso no mostraremos compasión a aquellos que solo nos han dañado por un tiempo determinado? Un ejemplo muy claro es Mateo 18, verso 23. Mateo 18, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, versículo 23. Una parábola. Escuche atentamente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, o sea, agarrándolo del pecho, si le podemos decir, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. ¿Se fija, hermano, esta historia? 10.000 talentos equivale a millones de dólares. 10.000 talentos equivale a millones de dólares. Y lo que le debía el siervo a él era como 1.000.000. Su señor le perdonó esa cantidad que él no le podía pagar. Y que la única manera de pagar era vendiendo a toda su familia y a él como esclavo para pagarle. Y ni aún así podía, ¿cierto?, pagarle toda la deuda a su señor. Amén. Y él le ruega y le perdona al Señor. Pero él después, cuando vuelve a la vida natural, alguien le debe a él. Y le debe una pequeña suma, pero es capaz de meter a la cárcel a esa persona, aunque esa persona le ruegue. ¿No sucede así muchas veces, hermano? Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor.
Nos olvidamos cuánto nos ha perdonado el Señor, nos olvidamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque cuando vemos a las personas afuera, mira este cómo es, mira cómo es esta persona, mira lo que está haciendo, mira. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Como cristianos a veces somos fáciles para eso. Somos fáciles para olvidarnos ahora que llevamos una vida nueva en Cristo, como que miramos para atrás, no, eso ya no existe y ahora soy una nueva persona. Pero no olvidamos de dónde nos sacó el Señor. No olvidamos de la basura en la cual estábamos, mirando en menos a todos los demás. Hermano, no debe ser así. No sea que nuestro Señor no esté viendo. Porque ¿cuál es la moraleja de esto? El Señor está viendo todo. Y si usted es un hijo del Señor, el Señor le va a hacer sufrir. Si usted es un verdadero hijo del Señor, le va a hacer sufrir. Se le va a entregar a los verdugos como a este. Es decir, se le va a hacer sufrir hasta que entienda lo que significa verdaderamente la misericordia. Hermano, hay mucha gente que nos va a hacer daño y nos va a seguir haciendo daño y en el futuro nos van a seguir haciendo daño. Pero si nosotros no aprendemos a ser misericordiosos, nunca alcanzaremos la misericordia. Es importante que entendamos eso. Si somos hijos de Dios y no aprendemos esto, muchos azotes vendrán sobre nuestra vida hasta que aprendamos a ser compasivos. Pues los que felices hacen misericordias, ellos alcanzarán compasión de Dios. ¿Quiere alcanzar la misericordia? Amén. ¿Quiere alcanzar el favor de Dios? Con felicidad, no a regañadientes diciendo, tengo que perdonar a esta persona. No, sea feliz haciendo misericordia a aquella persona que le ha ofendido. Y será un verdadero hijo de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor y a pedirle perdón por mucho daño que hemos hecho. Padre Santo y Dios Todopoderoso, esta quinta bienaventuranza nos dice una verdad tan tremenda, Señor. Muchas veces esperamos el favor de Dios. Muchas veces esperamos que el Señor tenga misericordia y nos perdone. Pero somos incapaces de perdonar a otros. Padre Santo y bendito Dios, bendito Señor, bendito Rey. No queremos recibir esa cantidad de azotes para entender lo que la misericordia significa. Señor, si tú nos has perdonado tanto, ¿cómo vamos a ser incapaces de perdonar a aquellos que nos hacen daño? Señor, si alguien quiere quitarnos, si alguien quiere hacernos daño, que lo haga. Y podremos clamar al Señor y decir, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Señor, no le tome en cuenta esta falta. Señor, no le tome en cuenta lo que han hecho. Señor, queremos decir eso de corazón, no de boca solamente. Queremos verdaderamente experimentar lo que la misericordia y el perdón significan. Queremos experimentar verdaderamente lo que es ser un misericordioso, así como nuestro Padre lo es. Aléjanos de ser un religioso, porque el religioso es selectivo en cuanto a la misericordia. Solamente tiene misericordia de aquellos que le han hecho bien. Pero ¿cuántos de nosotros tendremos misericordia de aquellos que nos han hecho daño y mal? Padre amado, que esto no sea, Señor, algo que quede aquí en el momento, sino que sea algo que lo llevemos a cabo en nuestra vida. Padre amado, estamos al debe en muchas cosas. Suplicamos tu perdón. Y perdónanos, Señor. Así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Padre Santo y bendito, es una verdad tan simple, pero tan difícil, Señor. Pero creemos que si tú has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, tendremos la capacidad, si somos ejercitados en este conocimiento y esta aplicación de la palabra de Dios. Padre amado, Señor, te hemos ofendido, hemos fallado en este punto, en muchas oportunidades. Pero enséñanos, Señor, cómo hemos de perdonar. Por amor